con Clau, pero de todos modos también te permito. Listo. Va, ahora sí. Entonces, Clau, ¿cómo ves que también nos dirijas en oración antes de comenzar? Claro que sí, amigo. Cierren sus Va, ojitos, dale. amigos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un día más aquí. Gracias porque nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar la palabra en mismas palabras que tú dijiste y tú enseñaste, Señor. Te pedimos que esta sea una realidad de nuestras vidas y que tú quites cualquier distracción que exista a nuestro alrededor para que podamos concentrarnos 100% en lo que realmente importa y pues que cada día agregues tú más conocimiento y más sabiduría a nuestros corazones, no para envanecernos, sino para poder conocerte cada día un poquito más, Señor, porque ese es el anhelo de nuestros corazones. Gracias por la vida de todas estas personas que hicieron un tiempito en sus días para poder conectarse, para poder seguir aprendiendo y gracias por la vida de Jaciel, porque no importa qué esté pasando en su vida o en su alrededor, él siempre encuentra la manera de conectarse y de enseñarnos y de poder estar aquí pendiente de todos nosotros, Señor. Gracias por este privilegio y permítenos concentrarnos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Clau. Pero sí, ahora sí, vamos a leer de Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21 al versículo 26. ¿Va? 21 al versículo 26. Y ya comenzó a llover por acá. Esperemos que no se ponga muy fuerte. Pero sí. Mateo 5, versículo 21. Va, cuando lo tengan, si quieren pongan ahí su manita. Si yo ya lo tengo aquí, entonces, de todos modos, se los voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Que se la recomiendo un buen. Va. ¿Vas? ¿Ya estás, Anet? Va. Voy a comenzar a leer. Dice el versículo 21. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas cumplido o pagado más bien el último centavo. Ok, esta parte, les digo, estamos comenzando con una nueva sección del Sermón del Monte. Una sección que comenzó la vez pasada cuando estábamos hablando de Jesucristo y la ley. Entonces, la vez pasada, él estaba diciendo, yo no vengo a romper, a tirar la ley, yo no vengo a derrumbar la ley, versículo 17, sino que él ha venido a cumplir la ley. Jesucristo viene a cumplir la ley. Por tanto, él no está queriendo decir con estos versículos que ya no aplica lo que estaba antes o que lo está cambiando, sino que lo que nos está hablando aquí Jesucristo es que él se dio cuenta, que Dios se dio cuenta desde que entregó la ley que ha sido distorsionada, que cuando las personas reciben esta ley, que es la palabra escrita de Dios, las personas tendemos a distorsionarla. Cada uno de nosotros, para lidiar con el pecado de una forma en la cual ellos no lo vean, inventa formas para poder alejarse de ese pecado, ¿sí? Entonces no podemos nosotros lidiar, por ejemplo, con el pecado solamente con las expresiones externas. Y eso es lo que tendían estas personas. Estas personas, que son específicamente el pueblo judío, tendían a crear leyes de modo que ellos pudieran decir, yo las estoy cumpliendo, pero no se daban cuenta de cuál era la intención de Dios en cada una de esas leyes, ¿sí?
De modo que lo que hace Jesucristo en todos estos versículos, del versículo 21 en adelante, es que él comienza a hablar acerca de los mandamientos que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, o mandamientos que se habían observado, que eran cosas que no teníamos que realizar nosotros, o cosas que sí teníamos que realizar. Y va al espíritu de esa ley. ¿Cuál es la parte que forma, podríamos decir nosotros, el centro de esa ley? ¿Sí? Entonces él está buscando expresar qué es lo que significa. No busca contradecir el Antiguo Testamento. Él está buscando criticar las malas interpretaciones que tenían estas personas acerca de el Antiguo Testamento. ¿Sí? Está criticando las leyes que forma el ser humano, y en este caso, las leyes que forman los fariseos y los escribas para poder quitarse el pecado. Entonces tenemos que ver nosotros cuál es el tema principal aquí. Y la idea de esto es, de todo el pasaje, y no solamente esto, sino de cada una de las partes, la parte principal es que a Satanás le sirve mucho más que nuestro pecado luzca siempre como interno. Porque si es algo interno y no se exterioriza de una forma drástica, entonces la gente puede seguir diciéndose ciega a su pecado. ¿Ok? O sea, si nosotros obramos de una forma que por fuera luce como buena, no vamos a decir nosotros que estamos obrando mal. Y eso a Satanás le sirve, porque así no tenemos que pensar nosotros que tenemos que arrepentirnos. Así no tenemos que pensar nosotros que tenemos que acercarnos a Dios como nuestro único medio de salvación. Si ustedes notan, en la mayor parte del mundo, lo que es principal no es gente que se dice satánica, no es gente que se dice idólatra, no es gente que es asesina con un cuchillo. La mayor parte de las personas, sin embargo, se nos dice dentro de esta palabra que los únicos que tienen a Dios son unos pocos, y todos los demás son pecadores que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, yendo conforme a la corriente del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos eso, tenemos que pensar, la versión de pecado de nosotros no necesariamente va a lucir extrema y satanista como nosotros lo concebimos en nuestra mente, ¿sí? Sino que la versión normal, pecaminosa de nosotros es una persona legalista, ciega, que no observa la existencia del pecado en su interior. Por eso le sirve más a Satanás que gente esté en una forma de pecado oculta, de modo que no se piense a sí mismo como pecadora. ¿Sí? Y en este caso, lo que va a hacer Jesucristo en cada una de estas secciones es que nos va a revelar que tenemos nosotros pecado, que es primeramente interno. ¿Sí? Y ese pecado que nosotros permitimos día a día, tiene que ser visto. En estas personas, les decía, son unas personas judías que lo realizaban a través de una interpretación de la palabra, que se conocía como, y ahí si quieren pueden anotar esto, se conocía como una interpretación, deme dos, estoy buscando mis notas, ya vi por qué no lo vi. Una interpretación halaká, halaká, se escribe H-A-L-A-K, H-A, H-A-L-A-K-H-A, halaká, que es la tradición de los escribas. Y en Cada esa kilo, tradición, ¿verdad? cada kilo, exactamente. La tradición de los escribas, que era una tradición que ellos ya tenían formada de qué es lo que significaba la ley. Y eso era lo que estaba yendo en contra de Jesucristo en este tiempo. Pero quiero que lo notemos ahora con nuestro pensamiento del día de hoy. Porque el día de hoy también lo realizamos nosotros. Y la forma en la que lo realizamos la mayoría de nosotros es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ejemplo, ¿está mal que yo haga esto? Y si notan, esa pregunta como tal no es mala. Lo pueden rellenar con lo que quieran ustedes. ¿Está mal que yo me tatúe? ¿Está mal que yo escuche música del mundo? ¿Está mal que yo? Y pueden terminar la oración con cualquier cosa que ustedes quieran. Como tal, la pregunta no está mala. Y podemos realizar nosotros preguntas así. Pero tenemos que vigilar de forma extrema nuestro corazón.
porque hay momentos, y yo diría la mayoría, en las cuales esa pregunta se podría traducir: ¿qué tanto me puedo aproximar yo a pecar? O podríamos estar nosotros diciendo que en nuestro interior, cada uno de nosotros con ese tipo de preguntas y las cosas similares a esas, estamos básicamente rogándole al maestro al que le preguntamos, o estamos rogándole a Dios: tranquiliza mi mente para que piense que yo no estoy pecando. Cuando en verdad nosotros lo que tendríamos que preguntarnos no es qué tanto puedo aproximarme al pecado, sino qué tengo que realizar yo que sea bueno, que yo pueda ver en verdad que necesito lo mejor y quiero realizar lo mejor delante de Dios, ¿no? Y entonces preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que es mejor? No solamente qué es lo que es bueno, qué es lo que es mejor. Y con base a eso, estar avanzando, porque Dios nos dice de forma constante dentro de la palabra: sean santos, así como yo también soy santo. Y esa palabra, santo, no quiero que la tengan ahorita con la concepción de, ok, significa que tengo que ser extremadamente bueno. No, quiero que tengan una concepción diferente de bueno o mejor. Y ahí es, santo significa apartado, significa esta cosa que es única, que es Dios. Dios es santo porque no hay nada igual a Él. Y si yo tengo este pensamiento y yo quiero formar parte de esa santidad, es acercarme a Dios lo más que pueda, entonces mi pensamiento va a ser ese: yo quiero acercarme lo más que pueda a ti. ¿Qué herramientas me has puesto para que yo me acerque a ti? ¿Qué has colocado dentro de esta palabra para que yo pueda acercarme de forma extrema a ti? ¿Sí? Entonces tenemos que buscar ese anhelo dentro de nuestros corazones. ¿Es luz? Sí, es luz, ¿verdad? Ah, ok. Tenemos que buscar ese anhelo de forma extrema dentro de nuestros corazones. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres aquí? Sí, vas. Así va. De forma extrema en nuestros corazones, ¿ok? Y lo primero que tiene que suceder entonces para esto es que nosotros nos tenemos que dar cuenta del peso que tiene nuestro pecado, el pecado que tenemos el día de hoy. Y eso tiene que llevarnos a nosotros más cerca de Dios. Si ustedes notan el Sermón del Monte, y esa es una observación acerca de todo esto, cuando comenzamos había cosas extremadamente positivas y es algo extremadamente hermoso. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 eran las bienaventuranzas y eran algo hermoso, no eran bendiciones. Bendecida la persona que, y comienza a describir a una persona. Bienaventurado, ¿quién? Pero si nosotros checamos, a partir del versículo 17, del versículo 13, perdón, comienzan a salir cosas que son más, podríamos pensar nosotros, negativas. En el versículo 13 empieza a colocar responsabilidades. Sean la sal de la tierra, porque si no lo son, ¿para qué sirven? Versículo 14, sean la luz del mundo, porque tienen que ser vistos por todos. Versículo 17, yo no he venido a quitar la ley. Y luego comienza a ver cada una de las partes de la ley. Y si nosotros checamos y vemos cada una de las partes de este sermón, podríamos decir nosotros, todas son negativas, ¿sí? Hay una pequeña sección donde habla acerca de la oración en el Padre Nuestro, en el versículo 6-9 en adelante, donde podríamos decir que se encuentra un poquito más neutral porque no está diciéndoles nada malo, pero en el resto todo es acerca de cómo es que tienen que obrar de una forma en la cual no están obrando el día de hoy. O sea, ese es un sermón de parte de Jesucristo que está de forma constante diciendo cómo es que no estamos acercándonos a Dios, cómo es que hemos caído nosotros de la gloria de Dios. Y eso, amigos, no es algo malo. Cuando termina el sermón en Mateo capítulo 7, él dice: si ustedes obran las palabras que yo les he dicho, son personas que están construyendo una casa en un buen cimiento, construyendo su casa sobre la roca. Y por tanto, tenemos que escuchar nosotros estas palabras y ver el pecado que hay dentro de nuestro ser para construir nosotros una buena casa que sobrevive delante de Dios, ¿va? Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que tenemos que darnos cuenta del peso que hay de nuestro pecado en nuestro interior, ¿sí? Nosotros
En este pasaje vemos que tenemos el pecado de un asesino. Y eso puede sonar muy controversial, pero es algo que es real. El mismo pecado que habita dentro de ti es el mismo pecado que habita dentro de una persona que asesina. A eso me refiero, a que no tenemos dos naturalezas distintas. Si yo les dijera, por ejemplo, la misma naturaleza que tienes tú es la misma naturaleza que tiene Michael Jordan, podríamos decir que es cierto, porque ambos son humanos. Quizás tú no tienes la habilidad que tiene Michael Jordan para estar jugando básquetbol, y quizás ya no tiene tanta ahorita, pero de todos modos te gana por mucho ahorita y me ganan por mucho ahorita a mí. Pero de todos modos, la misma naturaleza la compartimos. Actuamos de la misma forma. Yo me muevo con pies, él se mueve con pies, yo tengo manos, él tiene manos. Y de la misma forma, nosotros compartimos una naturaleza de pecado, en la cual ambos somos, si nos deja Dios, somos gente que tiende a realizar el mal. Y eso es lo que quiere mostrarnos Dios aquí, en cada una de estas partes, que nosotros tenemos una naturaleza que es mala en sí misma. Y no podemos nunca negar eso, porque si lo negamos, no vamos a arrepentirnos y no vamos a ir a Dios para pedir perdón. Cada uno de nosotros tiene que ver como Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 9, si pueden acompáñenme, Romanos 7, 9, que él estaba consciente que era un pecador en sí mismo. Y si pueden, mantengan también Mateo 5, nada más para que no lo pierdan. Le ponemos aquí un separador. Romanos capítulo 7, versículo 9, donde él decía que había un tiempo en el cual él no conocía la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, y por tanto no se veía a sí mismo como pecador. Pero chequen lo que pasa cuando él conoce la palabra y se ve a sí mismo como pecador. Dice el versículo 9, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, al yo encontrarme con esta palabra, al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, yo me di cuenta de que había pecado en mi ser, y a través de eso, que ese pecado me estaba matando. Pero amigos, eso es bueno. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema, nos vamos a acercar a un doctor. Pero si no nos damos cuenta que lo tenemos, vamos a pasar una vida completa sin buscar la ayuda que necesitamos cada uno de nosotros, ¿sí? Y es lo que tenemos que realizar nosotros. Entonces, el problema principal que aborda en este pasaje, y ahora sí ya comencemos con nuestro pasaje, es que nuestro corazón tiende a ser insensible a su pecado de odio. Nuestro corazón tiende a ser ciego a que odia a las personas, ¿sí? Y lo que vemos en el versículo 21 al versículo 26 es la realidad de este odio, con tres respuestas que tenemos que tener nosotros. Tres respuestas de reconocimiento a la realidad del odio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primeramente, tenemos que reconocer nuestro engaño. ¿Cómo es que nos engañamos nosotros de que somos personas que asesinan? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para engañarnos? Segundo, tenemos que reconocer nosotros las formas en que odiamos, las formas del odio. Y tercero, tenemos que reconocer la necesidad de reconciliación. ¿Ok? Lo repito, tenemos que reconocer nuestro engaño o autoengaño, le podrían poner. Dos, tenemos que reconocer las formas del odio. Y tres, tenemos que reconocer la necesidad de reconciliación. ¿Okay? Y vamos a comenzar con la primera. La primera se encuentra en el versículo 21 y el inicio del versículo 22. Lo voy a leer, ¿va? Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, a los que estaban antes, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que, eso es donde termina. ¿Por qué? Porque lo que aborda dentro de esta parte Jesucristo es que nosotros, y en este caso los israelitas de este siglo, estaban tomando más las tradiciones para definir su vida de lo que estaban tomando el propósito de Dios, ¿sí? Entonces lo que realizaban ellos, les decía,
era que tenían una serie de tradiciones escritas que se llamaban, denme 2 segundos porque sé que voy a pronunciarlo mal, lo que les dije ahorita, sí, era así, halakha, no lo puedo pronunciar bien, pero bueno, esa serie de tradiciones escritas, lo que realizaban era que interpretaban lo que venía antes. Y entonces, si ustedes checan, vean la forma en la que habla Jesucristo. Jesucristo les dice, ustedes han oído que se dijo a quiénes, a los antepasados. Cuando se hablaba así, de que se les dijo a los antepasados, nótense que está hablando en plural. Está diciendo, hay varias personas que comentaban esto, no solamente una. Y si ustedes notan la primera parte, si tienen una Biblia NBLA o si tienen una RBR, una Reina Valera que tiene referencias cruzadas, van a observar que la parte de no matarás viene como si fuera la escritura de otro texto. Eso es porque aquí, en este versículo, está citando Éxodo capítulo 20, donde se nos habla del sexto mandamiento. El sexto mandamiento es no matarás. ¿Sí? Pero si notan, después de esto viene algo que no es escritura. Y si ustedes fueran a leer Éxodo 20, verían que en ninguna parte del texto viene que dice cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso era la tradición. Eso era lo que ellos estaban colocando y estaban diciendo que sucedía. Y la forma en la que lo veían entonces ellos era, si yo no cometo asesinato a primer grado, eso es, yo no asesino quitándole la vida físicamente a una persona, entonces yo estoy libre y cumplo este mandamiento. Por tanto, los que sí lo realizan tienen que ser llevados a la corte, pero yo no lo estoy realizando. Y a través de eso decirse a sí mismos, estoy cumpliendo con la ley. Y no se daban cuenta que la forma en la que hablaba Dios a través de esto es algo que se conoce como elipsis. Elipsis. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Él está colocando, no matarás, que es el punto máximo de la expresión de ir en contra y dañar la vida de alguien. Él estaba involucrando todas las cosas que anteceden al matar. Entonces, es elipsis porque lo que está haciendo es que nos está encerrando, ¿qué es lo que implica? Al ponernos el punto máximo, nos está diciendo todo lo que lleva hasta eso y es similar, todo se encuentra dentro de la misma categoría. Entonces, no solamente se encuentra el matar físicamente, se encuentran las envidias, las rivalidades, se encuentran los insultos, se encuentran los odios que nosotros sentimos por alguien más, se encuentra el hablar mal de una persona. Y podríamos continuar con la lista, ¿no? Todas las cosas que son similares a esta idea de matar se encuentran dentro de la misma lista. Y entonces, si ellos tenían malentendidos, nosotros también tenemos malentendidos. Y tenemos que estar checando entonces cuál es lo que es bien entendido de todo esto. Por tanto, voy a responder unas preguntas. Ejemplo, ¿por qué reacciona Jesucristo? Dice, pues yo digo. Y la respuesta a eso es, Él dice, pues yo digo, porque Él tiene una autoridad para poder estar interpretando esto que nosotros no tenemos. Si alguna persona, e incluso nosotros, nos acercamos a la palabra y decimos, yo pienso que estos versículos significan que estamos abordando mal el significado de los versículos. Tenemos que poder decir nosotros, Dios está diciéndonos que, ¿sí? Por lo mismo que está diciendo aquí Jesucristo. Tenemos que poder decir, si Jesucristo dice esto, esto es lo que es la realidad. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que ver aquí en estos versículos, de cómo es que nos autoengañamos nosotros, nos autoengañamos al tener una interpretación personal, privada, y no tenemos que interpretar la escritura así. Tenemos que ver nosotros, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, y poder ver que dice esta palabra, que ninguna escritura debe de ser interpretada privadamente, porque no fueron escritas así. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20,
versículo 19, perdón, y 20, dice así. Dice, así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Lo que significa eso, amigos, nada más es, tenemos una palabra profética que es la mejor palabra que existe y tenemos que aferrarnos a ella y hacer que ella sea lo que ilumina nuestro camino. De aquí a la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Versículo 20. Pero ante todo, tenemos que saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada. Pues ninguna profecía, versículo 21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, toda se tiene que interpretar de la forma de Dios, porque Dios la entregó así, con una intención específica. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, ¿cómo nos engañamos? Primeramente, nos engañamos al interpretar mal la Escritura. Segunda pregunta, entonces, ¿quién es un asesino? ¿De qué nos está hablando aquí cuando dice no matarás? Y una mejor traducción para esto, cuando dice no matarás, Mateo capítulo 5, versículo 21, sería no asesinarás. ¿Ok? Es una palabra hebrea que se toma del Antiguo Testamento, que es la palabra razá, con S y con H al final, que significa más específicamente asesinar. ¿Sí? Porque aquí, cuando nos habla acerca de matar, no nos está hablando acerca de todo tipo de muertes que existen. ¿Sí? Nos está hablando acerca de algo bastante específico. Les voy a dar unos ejemplos. Si nosotros vemos en la Biblia, hay varios tipos de muertes que son merecidas y que tienen que realizarse. Por ejemplo, cuando una persona está cometiendo homicidios y lo atrapa la ley, lo atrapa el Estado, y el Estado va y él mismo es el que toma las armas para darle pena de muerte, eso bíblicamente, amigos, no está mal, porque bíblicamente esa persona que quitó una vida, al mismo tiempo se estaba quitando a sí mismo la vida. Y entonces Dios le concede el poder al Estado de realizar este tipo de acciones y de quitarle la vida a esa persona. ¿Sí? Algunos estados no lo realizan. Y entonces nosotros lo podemos pensar como una misericordia para que esa persona todavía tiene tiempo de recibir la palabra de Dios. Pero como tal, esa persona, Dios ya autorizó que se le quite su vida por haber asesinado a una persona. ¿Sí? Eso lo realiza desde Génesis capítulo 9, versículo 6. Si pueden, váyanse a Génesis capítulo 9 y después vamos a leer Romanos para ver esto también. Génesis capítulo 9, versículo 6. Establece y chequen por qué es tan grande esto que les digo de si él quita una vida, al mismo tiempo se está quitando a sí mismo la vida. ¿Por qué? Chequen. Génesis 9:6 nos dice por qué es importante que no asesinemos. Y la razón es porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Una imagen corrompida, por supuesto. Cuando somos pecadores, corrompemos la hermosura de la imagen de Dios con la que fuimos creados al inicio. Pero sin embargo, de todos modos, todavía permanece la imagen de Dios ahí. Y nosotros no podemos atentar contra una persona que está reflejando a Dios. ¿Por qué? Porque es atentar contra Dios mismo. Por eso es más grande cuando una persona va contra la iglesia, porque está yendo específicamente no contra una imagen de Dios corrompida, sino contra una imagen de Dios real. Nosotros, si somos cristianos, estamos hechos a la imagen de Dios, restaurados. Por eso Jesucristo le decía a Pablo cuando él estaba yendo en contra de los cristianos, ¿por qué me persigues? Estamos atentando en contra de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 6, dice así, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eso es, se coloca la pena de muerte. Porque, y esa es la razón, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
La imagen de Dios es lo que le entrega el valor a la vida de la persona. Y si él destruye la imagen de Dios, si alguien destruye la imagen de Dios, está destruyendo a Dios mismo. Razón por la cual su sangre que él ya derramó debe de ser derramada también. Y Dios establece eso. Por tanto, también cuando una persona ejecuta una pena de muerte, él mismo no está asesinando. Él solamente está cumpliendo la voluntad de Dios al realizar esto. O Romanos, chequen Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Aquí está. Romanos capítulo 13 y vean desde el versículo aquí está, versículo 2. ¿Saben qué? Vamos a leer el versículo 1 mejor y después vamos a leer el versículo 4. Chequen el versículo 1. Dice el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen, por Dios son constituidas, que es la parte de, les digo, Dios establece esto. Los que están yendo en contra de Dios en las autoridades, ellos se la van a tener que ver también con Dios, por estar yendo en contra de su voluntad. Versículo 4. Pues para ti, un ministro de Dios es para bien. Eso es este versículo pasado. No le temas a las autoridades, porque son un ministro de parte de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sí? ¿Noten? Dios está utilizando las autoridades para estar ejecutando su voluntad el día de hoy dentro de cada una de las naciones. Y eso no es algo malo. En tanto las naciones estén actuando de forma correcta, con gente que está mereciendo eso, tenemos que pensar nosotros, ellos están obrando de una forma de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que significa entonces así. ¿Qué es lo que significa? Estar quitando una imagen de Dios y estar haciéndolo voluntariamente. Y eso es bien importante. Si nosotros fuéramos a asesinar a alguien accidentalmente, que puede suceder, pueden suceder algún accidente cuando tú estás conduciendo ahí en la calle y de repente alguien se mete y puede suceder. ¿Sí? Quizás era muy oscuro el lugar y de repente salió alguien de la nada. O quizás alguien estaba literalmente robando tu casa y en defensa personal tú atacaste y ese ataque provocó que esa persona muriera. Pero si tú no tenías ninguna intención de asesinar a la persona, eso no se convierte en un asesinato de este tipo. ¿Sí? No es lo mismo porque no hay una premeditación, no hay un actuar deliberadamente. Cada una de esas partes que yo les digo tienen versículos bíblicos detrás. No los vamos a ver ahorita porque nos estamos quedando sin tiempo, pero cada una de esas partes viene que no se consideraría como tal asesinato. Sí sería matar, no sería lo mismo que asesinar. ¿Sí? O podríamos pensar nosotros en otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando asesinamos, cuando se mata, perdón, a un animal? Y también tendríamos que decir, no es algo malo como tal. ¿Por qué? Porque Dios entrega a los animales para que sirvan a los hombres. ¿Sí? Es una de las formas en las que lo concede. Eso no significa que sea algo malo. De hecho, eso lo realiza en el pasaje que vimos ahorita de Génesis. En Génesis capítulo 9, versículo 3, que no lo vamos a ver ahorita, pero que Él les dice, les entrego los animales para que les sean por comida. Entonces Él está concediendo, podríamos pensar nosotros, un derecho arriba de esos animales. Y por eso no nos sentimos culpables cuando comemos una hamburguesa, cuando comemos nosotros una carnita o unos taquitos, porque todas esas cosas son algo que fue concedido como un regalo de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, si continúo yo entonces con estas aclaraciones, les comentaba que era por ir en contra de la imagen de Dios. ¿Sí? Y si nosotros seguimos pensando entonces, ¿por qué es malo asesinar? Vamos a ver que lo malo es este atentado en contra de Dios.
Y si pensamos nosotros, ¿a quién nos estamos haciendo figuras cuando asesinamos a alguien? Se responde sola la pregunta. Estamos haciéndonos figura, a Satanás, porque Satanás es el que era asesino desde el principio, es el que siempre ha tenido esta voluntad de ir en contra de Dios y de estar tirando a las personas que están hechas a la forma de Dios. Y Satanás entonces, que desde el inicio comienza como un asesino en el jardín del Edén, sí asesinó él al estar ofreciendo que solamente habla mentira y que solamente quiere asesinar, está siendo como un padre para cada uno de nosotros, si lo realizamos. ¿Sí? De modo que dice Juan 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido a la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Y eso nos dice entonces por qué es malo asesinar, porque tiramos la imagen de Dios, porque nos estamos haciendo a la forma de Satanás. Les voy a conceder uno tercero, porque Dios es el único que puede dar la vida y que puede quitarla. Cuando Job decía en su lamento, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, él estaba diciendo la verdad. Dios es el único que puede conceder los tiempos para cada una de las vidas de toda la humanidad, de todos los animales, de todas las plantas. Él concede los tiempos, porque Él tiene derecho arriba de cada uno. Por eso también les digo, no se sientan mal por animales. Si hay maltrato, por supuesto que siéntanse mal, amigos. Pero si están ellos actuando de forma correcta, lo que tenemos que pensar nosotros es Dios está cumpliendo su voluntad con cada una de estas vidas. Lo que no podemos pensar nosotros es que cuando alguien asesina a alguien más, es Dios está cumpliendo su voluntad. No. Hay un cierto punto en el cual eso es cierto, porque Dios establece los tiempos de todos modos. Pero la persona que quita la vida no tiene ningún derecho de realizar eso. Solamente Dios puede decidir cuándo sucede eso. ¿Sí? Entonces estamos usurpando la autoridad de Dios. Estamos quitando la autoridad de Dios. Y por eso tenemos que ver que no tenemos que realizar esto. Y si lo movemos al enojo, porque es lo que va a hablar dentro de este pasaje, vamos a ver que Dios tiene la autoridad no solamente para la vida de la persona de cuándo va a morir, sino Dios también tiene la autoridad para juzgar a la persona. Y nosotros no la tenemos. Yo no puedo decir, el día de mañana voy a ir y voy a quitarle su empleo a esta persona para vengar lo que hizo en contra de un familiar mío. ¿Por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de vengarme. Eso solamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir más bien, yo perdono a la persona, Dios va a tratar con ella. Y estoy seguro de que si no lo realiza dentro de esta vida, si no lo realiza a través de su trabajo, si no lo realiza a través de lo que tú quieras, va a ser más feo en la siguiente. Por tanto, ni siquiera voy a estar pensando, quiero que se vengue él, sino quiero que llegue a Dios. Es la forma en la que tengo que pensar, porque yo estoy consciente de la realidad. Dios es el que va a vengar. Y Él puede realizarlo ahorita, o si no se arrepiente la persona, puede realizarlo en la siguiente vida, cuando Él renazca, y eso va a ser muy feo, amigos. ¿Sí? Tenemos que tener un corazón de compasión en este tipo de casos. ¿Sí? Ok, una última pregunta antes de moverme de punto. Otra última aclaración, ¿ok? Voy a repetir las que ya dije porque fueron dos, pero la segunda no la aclaré. La primera fue, lo primero que tenemos que reconocer de cómo nos engañamos nosotros acerca de este tema es que nos engañamos al interpretar mal las escrituras. Dos, nos engañamos nosotros al no considerar lo que significa el asesinato. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que considerar por qué es malo. Tenemos que considerar por qué nunca lo tenemos que desear. Tenemos que considerar nosotros que no tenemos que ser gente que anhele ser asesinos.
ya sea en nuestra mente, en nuestras acciones, o ya de forma física en primer grado. Tenemos que considerarlo como algo que está fuera de nuestros derechos. Sayuri, no te preocupes, que Dios te bendiga y cuídate. Y tercero, mi última pregunta dentro de este punto. ¿Cómo debemos pensar entonces nosotros acerca de estas leyes? ¿O por qué está trayendo Jesucristo el no matarás para poder ejemplificar el odio hacia las personas? Y la razón, amigos, es que cuando Jesucristo habla de esto, ya les dije un poco, este tipo de leyes no solamente consideran una cosa, sino que están funcionando para hacernos ver muchas cosas. Es la parte de elipsis que les digo. Y la que me gustaría proponerles el día de hoy es que cuando Dios nos dice algo malo que no se tiene que realizar, a su misma vez, Dios está afirmando lo contrario como lo que es deseable. Y cuando Él nos dice algo bueno que se tiene que buscar, a su vez, Dios está afirmando lo contrario como malo y no deseable. Y entonces, cuando en este pasaje dice no matarás y hace referencia a todas las implicaciones que tiene el acercarse a matar, nos está diciendo que más bien entonces lo que tendríamos que buscar sería nutrir las vidas de las personas, hacer crecer las vidas de las personas, estar buscando de forma constante amar a otras personas y entregar a esas personas. ¿Sí? Y cuando nos dice dentro de la palabra entonces, por ejemplo, las partes contrarias, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Al mismo tiempo nos está diciendo que lo peor que podríamos hacer nosotros es no amar al Señor con todo nuestro ser. Tenemos que buscar amar al Señor con todo nuestro ser. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que procurar eso de forma grande y lo contrario es no amar a nuestro prójimo. Estamos acercándonos a esto. Por eso es malo. Si no amo a mi prójimo, estoy procurando más bien entonces su muerte. Y estoy entrando dentro de estas categorías. ¿Cómo tendría que pensar entonces yo acerca de las leyes? Tendría que darme cuenta que estas leyes son primeramente espirituales. Tienen una relación con Dios, estas leyes. ¿Sí? Son leyes que se relacionan a Dios, porque siempre que yo obro, estoy obrando delante de Él. ¿Sí? Y entonces cuando yo mato, cuando yo envidio, cuando yo soy egoísta, todas esas acciones que yo estoy haciendo con mi prójimo o estoy haciendo conmigo, en verdad las estoy haciendo primeramente con Dios. Por eso son espirituales. ¿Sí? Por eso Dios coloca una fuerte condena para los que obran así. Dos, no solamente son espirituales, sino que también son internas, primeramente. Internas. O sea, no solo es la acción, sino es el espíritu que hay detrás de las acciones. Y por eso podremos considerarnos asesinos. Porque aun si no lo hemos realizado con las manos, si hemos pensado algo cercano a ello, ya ha sido realizado. Ya ha habido el pecado que hay en la otra persona que lo realiza. ¿Sí? Por eso les decía, no tenemos un pecado distinto. Somos de la misma naturaleza que asesinos. Y por eso tenemos que ver que son primeramente internas. Muchas personas piensan que lo más difícil es actuar externamente el cristianismo. Eso no es cierto, amigos. Lo más difícil es actuar internamente el cristianismo. Porque tendemos un buen nosotros a engañarnos acerca de lo que sentimos. Y tenemos que ver que si nosotros somos en verdad tan grandemente pecadores como nos menciona esta Biblia, necesitamos depender continuamente de Dios. ¿Sí? Son espirituales porque se realizan delante de Él y Él es extremadamente grande. Son internas porque se realizan primeramente en nuestro corazón. Tres, son, deme 2 segundos, son, ok, ya, son grandes. Y ahí no tengo otra palabra más
más grande de la que puedo decir. Pero ahí me gustaría nada más que se dieran cuenta, cuando vemos nosotros algo que es delante de Dios, que se desarrolla en nuestro interior, nosotros estamos obrando entonces con una responsabilidad tremenda de estar obrando de forma correcta, ¿sí? Porque si lo realizamos delante de Dios, visto por Dios, si lo realizamos nosotros, para Él o no para Él, es algo que tiene que pesarnos tremendamente, ¿sí? Ahora, no quiero darles un peso de más para que no pensemos nosotros que depende de nuestra voluntad, pero sí quiero que nos demos cuenta que esto nos tiene que enviar de forma tremenda a depender de Dios, como lo decía hace rato, porque esa es la conclusión de todo. Si yo dependo de Dios, voy a poder realizar algo bueno delante de Él. Pero si yo no me doy cuenta de mi necesidad de dependencia, siempre voy a estar obrando fuera de su voluntad, ¿sí? Necesito depender de Dios. Entonces, son mis 3 aclaraciones para cómo es que nos engañamos. Nos engañamos nosotros en nuestra interpretación de las Escrituras, no queriéndonos dar cuenta del peso tan grande que tienen. Nos engañamos nosotros al ignorar el por qué es malo asesinar. Primera razón, porque es que somos imágenes de Dios y es un asesinato en contra de Dios, no un asesinato primeramente en contra de hombres. No es por quitarle sus años de vida, es porque tú no tienes la autoridad para realizar eso y estás atentando en contra de Dios mismo, ¿sí? También es malo quitarle los años a una persona. No me malentiendan con eso, ¿sí? Pero es primeramente malo por realizarlo delante de Dios. Y tercero, entonces, de los segundos. Y tercero, que les había preguntado, ¿cómo debemos pensar acerca de las leyes? Tenemos que pensarlas como algo que se desarrolla delante de Dios, espiritualmente, o sea, internamente, y que es algo que es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y son mis aclaraciones antes de comenzar con el versículo 22, ¿ok? Y estoy pensando, ¿quieres que siga? ¿Cómo ves? No sé qué era eso. 3 para las 7. No, entonces mejor así, va, que no se quede a la mitad. Ok, amigos, yo creo que vamos a cortar en esta parte, por el punto, el versículo 22 al versículo 26 son extremadamente grandes. Les voy a dar nada más un pequeño resumen de qué es lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión. Básicamente lo que vamos a ver del versículo 22 es que hay 3 formas en las que podemos nosotros estar odiando a alguien. Según este versículo, podemos odiarlos nosotros con lo que pensamos, con lo que decimos y con los juicios que realizamos en relación a Dios, ¿sí? ¿Qué me refiero con eso? Al enojarnos con las personas, al decir algo malo acerca de las personas, y tercero, al no solamente decir algo malo, sino decir algo malo acerca de las personas en relación a Dios. De que una persona, por ejemplo, que está dentro de la iglesia, odia a Dios. Y decir eso para Dios es algo muy malo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la habilidad de juzgar eso, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Primeramente es estas 3 formas de odio. 3 formas de odio. Y luego vamos a ver en el versículo 23 al versículo 26 que nos habla acerca del por qué no tenemos que desear nosotros odiar a una persona, sino que sí tenemos que desear reconciliación, ¿sí? Reconciliación. ¿Por qué reconciliación? 2 razones. Primera razón, y les voy a repetir la próxima vez, pero primera razón, tenemos que desear reconciliación porque sin la reconciliación no podemos adorar a Dios. Si hay odio en nuestro ser, amigos, no podemos adorar a Dios. A Dios no le complace un corazón que odia. A Dios, a un corazón que odia, le dice, yo te perdoné tu tan grande deuda y tú no puedes perdonar, vete a la cárcel. Eso ahí está haciendo referencia a una parábola de Jesucristo, que vamos a ver la próxima vez, ¿sí? Que es la parábola en la cual el rey le perdona su deuda enorme a una persona que le sirve,
y esa persona no le perdona su deuda pequeña a otra persona que le está sirviendo a él. ¿Sí? Y Dios dice, si tú no tienes un corazón de misericordia, de perdón, yo no te puedo perdonar a ti. Tenemos que verlo tan grande de estar nosotros acercándonos en perdón hacia todas las personas para honrar a Dios. Y la segunda, por tanto, va unida. La segunda razón es porque el juicio está cerca. Y si el juicio está cerca y nosotros nos encontramos con ese odio que nos puede recriminar el juez en nuestro juicio, entonces nosotros nos vamos a enfrentar a una condena. Y la condena es una condena que no podemos pagar. ¿Sí? Entonces, básicamente son dos razones: para poder adorar a Dios y para poder pasar la condena. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos un corazón arrepentido, que note que a ti no te deben un perdón más de lo que nosotros se lo debemos a Dios. Aún si fueras la persona más justa de todo el planeta, tú tienes que perdonar, que pedir perdón a Dios más de lo que la persona más maltratada, más insultada en todo el mundo merece ese perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos realizando delante de Dios. Y eso es algo muy grande, amigos. Entonces vamos a terminar con eso. Y Clau, ¿nos puedes despedir, porfa, en oración? Sí, amigo. Vas. Ya, cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo cada día un poquito más de ti. Gracias por este mensaje que ha sido entregado hoy a nosotros. Permítenos tener un corazón dispuesto a ser moldeado y a ser enseñado por ti, Dios, por, porque nosotros no le demos una interpretación privada y personal a la palabra y que creamos que nosotros sabemos cómo manejarla, sino que siempre vengamos a ti y te pidamos guía e instrucción a ti para saber qué es lo que tú nos estás mandando a hacer o qué es lo que tú nos estás queriendo decir. Permítenos tener un corazón dispuesto a escucharte, una mente también dispuesta a ser moldeable para que nosotros podamos agradarte con nuestras vidas, Señor. Que nuestras preguntas o nuestras dudas nunca sean como para ver qué tanto es tantito y hasta dónde podemos pecar, sino que nuestras preguntas sean como para saber qué es lo que te agrada a ti y qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Permítenos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Permítenos perdonarlas. Permítenos tomar esa decisión de perdonar y de sabernos perdonados, porque si tú ya los perdonaste, pues, ¿quiénes somos nosotros para seguirlos juzgando? Permítenos realmente tener un corazón sincero, con amor hacia los demás, porque sabemos que en nuestra humanidad y en nuestro cuerpo de humano corruptible cuesta trabajo, pero en tus fuerzas todo se puede, Señor. Permítenos tener amor para con los demás y también permítenos saber que sin reconciliación, pues no sirve de nada, estamos trayendo como una adoración vacía, Señor. Permítenos comprender eso y, y si en algún momento tuvimos algún problema con una persona, pues permítenos pues resolverlo de la mejor manera y siempre trayéndolo primeramente en oración a ti, Dios. Te pido que esta sea una realidad en los corazones de cada uno de mis amigos que están aquí conectados y te doy gracias por sus vidas y porque tienen corazones dispuestos a seguir aprendiendo más de ti, porque tienen esa hambre de ti. Gracias por la vida de nuestro amigo Jaso, porque siempre está dispuesto a enseñarnos. Todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Clau. Si quieres ya puedes terminar de grabar. Bueno,